el hombre haga tiene que ir conforme a la palabra del Señor, tiene que ir fundamentado en esta palabra. Toda profecía tiene que ir basado en esta palabra, y no hay profecía más pura que la palabra del Señor. Y es por eso que 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Se lo voy a volver a compartir. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Cada palabra enviada por Dios es enviada con poder. La palabra poder en griego significa dunamis, que significa dinamita. En Salmos capítulo 120, versículo 7, dice la palabra: tu palabra fue enviada y ella me sanó. O sea, la palabra que es enviada, la palabra que es declarada, lleva poder, lleva la esencia misma de Dios. Dice la palabra de Dios en Salmos 18:3: tronó en los cielos Jehová, y él inclinó, y el Altísimo dio su voz. Salmos 18:3: tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. O sea, una sola palabra de Dios puede dar vida, puede crear, puede transformar y puede hacer de aquellas cosas que no hay algo que exista, porque viene el poder de la palabra que viene del trono, viene de la potencia misma de la voz de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice la Sagrada Escritura: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es por eso que la palabra es decretada, pues por eso que la palabra es dicha. Y no es porque uno lo dice, sino porque es la misma esencia, la misma voz de Dios que lleva el poder para sanar, el poder para liberar, el poder para hacer aquellas cosas que no existen y empiezan a suceder. Hermanos, yo he visto milagros extraordinarios, personas que tenían sus muelas, escuche bien esto, tenían sus muelas con grandes agujeros. Y he visto hombres de Dios orando, hermano, y empiezan las personas a tener, hermano, se empiezan a tapar sus muelas. Uno de ellos fue el evangelista Gigi Ávila, que era muy usado en eso. Yo he visto otros pastores también usados de esa manera, que declaran la palabra cuando las muelas están con hoyo, están picadas, y empieza a ver, hermanos, esos milagros poderosos, esos milagros espontáneos, y la muela empieza a taparse en oro, empieza a taparse, hermanos, en cosas pero muy sorprendentes, porque una palabra fue enviada. Y es por eso que nosotros debemos de declarar la palabra de Dios siempre. El escrito está, Jesús mismo, Él mismo, escuche bien esto, Jesús mismo declaraba la palabra. Cuando el enemigo lo tentó en el desierto y le dijo: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y el Señor le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. El escrito: por tus llagas hemos sido nosotros curados, por tus llagas hemos sido nosotros sanados. O sea, la palabra de Dios lleva poder en sí misma. Lo que hoy, hermanos, nosotros podemos ver fue producto de lo que no se veía. Lo que usted mira, la tierra, los cielos, los mares. El Señor dijo: hagamos esto, separemos esto. Y se hizo la luz, y la luz se hizo, y vio Dios que era bueno. O sea, hubo una palabra que fue declarada: hagamos esto. O sea, todo lo que existe fue creado de algo que no se podía ver. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 12: porque la palabra de Dios es viva. Escuche bien esto. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podemos ver que la palabra de Dios es viva, como dice Hebreos. Podemos ver que la palabra de Dios es eficaz. Podemos ver que la palabra es cortante, como dice la Biblia. Y es que la palabra viva tiene tanta vida, la palabra de Dios, que el mismo Señor dijo en Mateo capítulo 24, versículo 35, donde dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz y viene del griego que significa operante, que significa dinámica, es decir, que la palabra va cargada de toda energía divina y cumple el propósito para el cual Dios la ha enviado. Por ejemplo, en la Biblia encontramos nosotros un pasaje de un hombre que él era dadivoso a la iglesia y ayudó a construir la sinagoga en Jerusalén. Y vinieron los discípulos y le empezaron a decir a Jesús que le escuchara la petición de este hombre. Y era que su siervo estaba en agonía, estaba enfermo. Y entonces empezaron a abogar los discípulos y a decirle: cúmplele, Señor, escucha su petición, porque este es un hombre dadivoso, un hombre que ha ayudado a la iglesia. Entonces vino y el Señor iba camino hacia la casa de él y le dijo: Señor, no entres a mi casa, no soy digno de que tú entres a mi casa, tan solamente di la palabra y yo sé que mi siervo será sano. O sea, hubo una declaración, di la palabra, y al momento el Señor declaró la sanidad. Y en ese instante, el siervo de este hombre fue sano. ¿Por qué? Porque hubo una declaración de la palabra. Han pasado las generaciones, han pasado cielo y tierra, ha pasado generación tras generación, el mundo se ha modernizado, pero la palabra de Dios sigue siendo eficaz, sigue siendo viva desde siempre. Por eso dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mismo que levantó a Lázaro entre los muertos es el mismo que sigue actuando hoy. El mismo que sanó a la mujer de flujo de sangre de 12 años que ella padecía, es el mismo que sigue sanando hoy. El mismo que dio vista al ciego, el mismo que dio el habla al mudo, el mismo que levantó a la gente que estaba arrastrándose por la calle, es el mismo que hoy está actuando en este momento. Cielo y tierra pasarán, Él no ha cambiado, Él sigue siendo misericordioso, Él sigue sanando, Él sigue levantando, Él sigue liberando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios, hermanos, sigue vigente hasta el día de hoy. Las promesas de Dios siguen vigentes, hermano mío. El problema que tú está a punto de caducar, pero la promesa de Dios sigue siempre para ti en esta noche. Tan solamente cree la palabra. Di tan solamente: Señor, si estás enfermo, soy sano. Di tan solamente: si estoy triste, tengo el gozo de Jehová. Di tan solamente: si estás en angustia, el Señor tiene el control de esta situación. Declara la palabra, no declares lo de las emociones, no declares la circunstancia, empieza a hablar lo que dice la palabra de Dios. El enemigo te puede decir: no sirves, o no tienes solución a ese problema, y Dios te dice en esta hora: para el que cree, todo es posible. Y si Dios dijo algo acerca de ti, el Señor lo cumplirá, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Él dijo que estaría contigo todos los días de tu vida, y tienes que creer a esa palabra. Así que esa palabra lleva el mismo poder, la misma esencia por la cual el Señor le dijo a Lázaro: levántate. Lleva el mismo poder cuando le dijo: hagamos al hombre, ordenemos. Es la misma esencia. Es la misma esencia que sigue trabajando. Esa palabra que usted empieza a recibir, Dios empieza a hacer ese milagro en su vida. Isaías capítulo 55, versículo 11, dice la palabra de Dios: así será mi palabra. Escuche bien, hermano. Por eso que si usted ha estado claudicando, es por eso que si usted dice: es que no creo, o es que yo veo la situación de mi hijo así, yo veo la situación de mi esposo así, es que yo veo la situación de cómo está mi vida. Pero si usted declara:
lo que dice la palabra de Dios acerca de su familia. Como dice la Biblia, el que creyere en mí será salvo tú y tu casa. Y dice la palabra, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para cual la envié. Se llevará certeza, llevará seguridad. ¿Por qué, puede decir usted, yo oro y no suceden las cosas? ¿Por qué yo estoy pidiendo y no están sucediendo las cosas? Hay algún problema en nuestro corazón. Recuerde que la palabra tiene que ir junto con la fe. Este hombre, este centurión que le pidió al Señor que sanase a su siervo y le dijo, Señor, no vayas a la casa, tan solamente di la palabra. Había un acto de fe. Jesús mismo conoció el corazón de este hombre, que había una fe extraordinaria. Si hay cosas que no suceden, no es porque la palabra no tiene validez, es porque tu fe no está funcionando. Es porque dices algo pero estás dudando. No, tienes que ir con certeza. Tienes que ir con certeza. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue vigente. El Señor no se tomó vacaciones. Él sigue actuando. Él sigue sanando. Él sigue liberando. Él sigue transformando. Pero yo tengo que declarar la palabra del Señor. Cuando dice aquí cortante, más que espada de dos filos, y es que está destinada para curar. Cuando la palabra de Dios se desata, llega hasta la parte más íntima del ser humano, sanando las heridas más profundas del alma y del espíritu. Más cortante, doble filo, o sea que en las dos partes lleva ese filo, pero no es para herir, sino que es para sanar. Donde no puede llegar una medicina, donde no puede llegar una palabra que pueden usar los psicólogos, o una palabra de confort. No, donde llega esa palabra de doble filo es donde llega al alma, donde llega a esos sentimientos más profundos del corazón del hombre y la mujer, del corazón que está sangrando por alguna herida, por algún proceso que todavía no ha superado, y empieza la palabra y llega y empieza a sanar. Esa es la espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón, del alma y del espíritu, y empieza a sanar el Señor, empieza a curar aquellas heridas, empieza el Señor a sanar aquellas heridas que no las puede curar un hombre, una mujer o un psicólogo o una palabra rebuscada. No, es el mismo Señor que empieza a curar, a sanar el alma. Es por eso que el Señor mismo no se preocupaba tanto por levantar al cojo. No se preguntaba tanto el Señor por el ciego o por el sordo. No, Él sabía que lo iba a sanar. El interés que el Señor tenía era sanar primeramente el alma del hombre. Es por eso que el Señor tiene el interés de sanar primeramente tu alma. Por ende viene el milagro. Por ende viene, hermanos, como resultado de eso viene la sanidad física. Pero lo que más el Señor anhela es sanar ese corazón que quizás está muy dolido, quizás está muy endurecido, quizás está muy dañado, quizás está sangrando. Y es el interés que el Padre tiene de sanar tu corazón. Por eso dice la palabra cortante, como leímos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, o sea que tiene esencia, tiene resultados, y que es cortante, o sea que penetra hasta donde no puede llegar un ser humano, no puede llegar a una terapia, no, sino que es Dios mismo que entra y empieza el Señor a sanar. Eso es lo que más le interesa al Señor, sanar tu corazón. Como resultado, te digo, vendrá la sanidad del cáncer, de quistes, del corazón, de muchas cosas. Pero el interés del Señor es sanar tu alma, es sanar tu corazón. ¿Por qué? Porque ese es el lugar del punto de encuentro que Dios tiene con el hombre. Es esa alma que Dios quiere rescatar para que no vaya a un tormento eterno, sino para que pase de muerte a vida. Ese es el anhelo del Padre. Sanar las heridas, sanar aquellas heridas profundas del alma.
Aquellas cosas que quizás vienes bregando por años desde que eras niño o desde que eras niña. Y el enemigo te ha metido que nunca vas a poder salir de eso. Hay personas que quizás han sido abusadas de niña o de niño y se sienten indignas, se sienten sucias. El Señor quiere sanarte. El Señor quiere sanar esas heridas. El Señor quiere que retomes la plenitud de su amor en ti. Y que no viva ya más en el pasado, sino que viva gozando del hoy, de la hora en Cristo Jesús. Porque el Señor tiene un panorama para ti hermoso. El Señor tiene para ti pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra de Dios. Así que hoy en esta hora recibe esta palabra, recibe sanidad. Aquellas heridas que te han dañado, hoy el Señor les empieza a sanar. Porque dice la palabra que es una espada de doble filo y está destinada para curar, para restaurar, para sanar aquellas partes más íntimas de tu ser. Aquellas que no conocen nadie, solo tú. ¿Cuántas veces has estado en tu cuarto llorando? ¿Cuántas veces has estado sufriendo en silencio años por cosas que te hicieron y que no has superado? Por eso es que el Señor quiere en esta noche que recibas esta palabra. Y que, como dice Isaías, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para cual envié. Cuando confesamos la palabra de Dios, escuche bien esto. Cuando confesamos la palabra de Dios, estamos desatando espíritu de vida. Cuando hablamos las sagradas escrituras, hay un desatar de vida en tu boca y por ende afectará a las personas que están a tu alrededor. Tú las sacarás de ese lugar de error para llevarlos a un camino donde existe sanidad, donde existe la verdad del cielo. Hay que confesar la palabra. Como te digo, Jesús mismo lo hizo. Jesús mismo lo declaró cuando dijo, escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, solamente a Jehová tu Dios adorarás. El escrito, el declarar, soy sano, soy libre. Tengo la mente de Cristo. Mira, habrá cosa tremenda hoy en estos tiempos, hermanos. Es la lucha mental. Vivimos atados en esta mente y nuestra mente empieza a crear imágenes como de película. Y empieza a crear una situación, hermanos, que no existe o no va a suceder, pero nuestra mente nos empieza a traicionar. Y esa es una arma que el enemigo toma para que el hombre o la mujer vive atado en el temor, en el terror, en el espanto. ¿Cuántas personas a causa de eso han llegado al punto de la locura? Porque le tienen miedo a todo. Si va a llover tienen miedo, si está haciendo sol tienen miedo, hermano, si cae una piedra en el techo tienen miedo. Y todo eso, hermano, dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Yo tengo que declarar la palabra y decirle, yo tengo la mente de Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice en Filipenses, dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, digno de alabanza, en esto pensad. Yo digo siempre de pensar lo que el cielo ha dicho acerca de mí. Miren, hermanos, es de declarar, confesar la palabra. Así como podemos confesar cosas malas, así como podemos decir cosas que van a dañar nuestro momento, nosotros también podemos confesar las cosas que están escritas en la palabra del Señor. El Señor dice, he sido sanado por sus llagas. Hay un nombre, un atributo que se le da a Jehová, Jehová Rafa. Conocemos Jehová Jireh, Jehová Sebaot.
Jehová Rafa significa el que me sana. Si estás enfermo, declara la palabra, soy sano. Sin dudarlo, hermano, no dudes. No dudes, cree en la palabra de Dios. Tenemos que confesar esa palabra y empezarán a ver, se empezará a desatar la sanidad, la vida de Dios en cada uno de nosotros. Números capítulo 13, versículo 30 al 31, habla acerca de dos hombres. Y dice así: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Josué y Caleb, con 10 más príncipes del pueblo de Israel, fueron a ver la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y dice que estuvieron por 40 días espiando esa tierra donde Dios le dijo que se las iba a entregar. Y vieron allí, hermanos, las mejores cosechas. Dice que los racimos que ellos trajeron como evidencia, lo tenían que traer entre dos porque era tan grande. O sea, era un lugar donde habitaban los hijos de Anac, eran gigantes. O sea, todo lo que allí existía era grande, hermanos. Las frutas más grandes. Todo era, hermanos, extremadamente de prosperidad. Por eso dice tierra que fluye leche y miel. Y entonces ellos fueron y vinieron a dar las noticias de que allí había bendición, de que allí había arroyos, de que allí era una tierra fértil. Y llevaban a prueba que eran los racimos de uva, aquellos gajos de uva, que no podía una sola persona, sino que tenían que cargarlos entre dos. Entonces, los 10 príncipes del pueblo de Israel empezaron a hablar mal de la tierra. Y dijeron mal, los varones que subieron con él, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. La palabra que estos jóvenes empezaron a declarar impactó a toda una nación, más de 1 millón de habitantes. Y la palabra que ellos llevaron era una palabra de derrota. Era una palabra, hermanos, de angustia, de terror y de espanto. Porque ellos dijeron: son gigantes, son hombres de guerra, su coraza, su espada, su fuerza. Nosotros, a su parecer, somos como insectos. Hasta ese punto llegaron ellos a verse, porque así ellos miraban más a esas personas que miraban menos a Dios. Y como ellos empezaron a hablar mal de la tierra, toda una nación se empezó a revolver y a tener miedo y terror. Y vino Josué y Caleb y ellos callaron a toda una nación. Y les empezaron a decir: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Miren la palabra de dos hombres con una visión de Dios. Es cierto, dijo Caleb, ahí hay guerreros, pero más podremos nosotros que ellos. Porque ellos no tienen amparo, mas nosotros sí tenemos amparo. Hermano mío, esa palabra de Dios marcó ese momento. Aunque querían apedrear a Moisés, a Aarón, a Caleb y a Josué, dice que descendió la gloria de Dios en ese lugar y no pudieron hacerle nada. Pero ¿sabe qué sucedió? Cuando estos hombres de Dios hablaron a favor de que allí Dios les iba a entregar esa tierra en sus manos, fueron los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida. Estos 10 jóvenes que hablaron mal de la tierra y los demás del pueblo de Israel que se rebelaron en contra de Dios, ninguno de ellos pudo gozar de la bendición. Ninguno de ellos pudo entrar a la tierra. ¿Por qué? Porque ellos hablaron mal de lo que Dios había bendecido.
Tengamos mucho cuidado lo que nosotros hablemos en la desesperación. Tengamos mucho cuidado lo que hablemos en el dolor. Tengamos mucho cuidado lo que nos sale de nuestra boca. Dice la Biblia, hermanos, mire, cuando usted dice algo, tenga cuidado porque Dios siempre lo toma en serio. Y el enemigo también lo toma en serio. Si usted dice que no puede, así será, no va a poder. Pero dice la palabra que todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me fortalece. Y cuando nosotros no tenemos fuerza, es ahí donde en nuestra debilidad el Señor se empieza a fortalecer. O sea, hermano, usted y Dios es ganancia. Yo y Dios somos mayoría. Siempre vamos a vencer en Cristo Jesús, pero tenemos que declarar la palabra poderosa de Dios. Josué y Caleb dijeron, ahí hay gigantes, es verdad, es cierto, tienen armadura, pero más podremos nosotros, porque el Señor nos lo va a entregar en nuestra mano y lo comeremos como pan, porque ellos no tienen amparo y nosotros sí tenemos al Dios de los ejércitos. Eso, hermanos, vino y selló a estos jóvenes, Josué y Caleb, y pudieron entrar a gozar de la tierra prometida. Tengamos cuidado cuando estemos pasando por el desierto. Tengamos cuidado cuando nos hieren, cuando nos dicen tal cosa o no nos salen los sueños o las metas que nosotros hemos trazado. Tengamos cuidado. El Señor quiere que sepamos hablar su palabra. Dice la Biblia, y se lo voy a volver a citar. Isaías 55:11. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y dice la palabra, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Jehová. Escuche bien. Y será prosperada. O sea, llevará resultados. Llevará ese resultado para el cual ha sido enviada, hermano. Qué poderoso esto. Qué poderoso es esto. Hace unos días atrás, recuerdo que recibí una llamada de un lugar de San Pedro Sula. Y una hermana estaba, hermanos, en una situación bien difícil. Tenía una hemorragia que no cesaba. Y estaba aquella hemorragia ahí, hermano, y estaba en ese lugar, en la clínica donde, bueno, buscaban la forma de cómo hacer cesar esa hemorragia. Y en ese momento oramos, hermanos, con la persona que estaba ahí ya en la camilla. Y empezamos a declarar desde esta ciudad del paraíso hasta San Pedro Sula. Declaramos la palabra de sanidad. Que así como el Señor sanó a aquella mujer del flujo de sangre, el Señor iba a sanar a esa señora que estaba en esa clínica. En el momento que la palabra fue enviada y que llevó, hermanos, como dice la Biblia, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en el cual para el cual fue enviada. En ese momento, aquella señora empezó a cesar su flujo de sangre. Y en ese instante, ella fue sana de esa hemorragia que llevaba. Fue enviada, llevó la asignación del poder de la sanidad. Y en ese momento, por la fe de ella y por la palabra declarada, recibió su milagro al instante. Josué y Caleb declararon una palabra poderosa. Subamos, tomemos posesión de ella. Más podremos nosotros que ellos. En otras palabras, son más los que están con nosotros que los que están en contra de ti. Como te digo, Dios y tú son mayoría. Declara la palabra como lo hizo Josué y Caleb. Y fue una palabra poderosa. Y ahí hubo un rompimiento. Entraron, conquistaron. Y a la edad de 85 años, Caleb vino y fue a tomar posesión de una herencia que le correspondía a él. Hermanos, si nosotros sabemos usar la palabra, nos va a ir bien. Nos va a ir bien.
Si sabemos andar en la ley de los decretos, preceptos de la palabra de Dios, nos irá bien donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos. La Biblia dice que es cual martillo que parte la roca en dos, que es lámpara que alumbra como faro en la tempestad. La Biblia penetra hasta lo más profundo, donde no puede llegar una medicina, para sanar, para liberar, para restaurar y para darte victoria. Quiero orar por ti en esta noche. Amado Dios, en esta hora, gracias por esta oportunidad que me dio de poder compartir tu palabra. Bendigo, Señor, a todos los hermanos pastores que se conectaron. Que esta palabra, como dice, Dios mío, que no vuelva vacía, Señor, sino que sea prosperada en aquello por la cual ha sido enviada. Hoy declaramos tu palabra viva, tu palabra eficaz, tu palabra que sana, tu palabra que levanta, tu palabra que restaura. Señor Jesús, si hay personas enfermas, sánalas en el nombre poderoso de Jesús. Cualquier nombre que sea la enfermedad, tu nombre es sobre todo nombre. Y declaramos la sanidad de Cristo, de la cabeza a los pies. Declaramos, Dios mío, que toda persona que está triste, se le es devuelto el gozo. Que toda persona que está en prisiones de depresión, de angustia, de ansiedad, son abiertas esas puertas de las cárceles para que salgan en libertad en el nombre poderoso de Jesús. Padre, quita este corazón de piedra y dame un corazón de carne. Quita este espíritu y dame un nuevo espíritu, Señor, como el de Josué y Caleb. Un espíritu diferente, Señor amado. En esta noche, gracias, Dios mío. Gracias por los que se conectaron y por los que van a ver esta transmisión. Te pido que los bendigas y los guardes desde ahora y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.